O sea, ya la cagaste. Bueno, muy buenos días a todos. Siendo las 9:17 del 15 de septiembre del 2023, damos inicio a la Comisión de Obras y Planeamiento, en este caso en primer módulo conjunto con la Comisión de Gobierno y Legales, para tratar el siguiente orden del día. En punto 1, en conjunto, el proyecto de ordenanza 718 del 23, modifica ordenanza 2824 CM 17, Plan de Estructuración Urbana Ambiental Parque Tecnológico Bariloche, PITBA, de autoría del Departamento Ejecutivo, obviamente iniciativa del directorio del ente. Y luego tendremos en Comisión de Obras de Planeamiento el proyecto de ordenanza 506 del 22, autoriza como dato inmueble NC 191N974010203 y 11, Fundación Los Maitenes, de autoría del bloque Juntos Somos Río Negro, para apertura del registro de observaciones. Y proyecto 3, proyecto de ordenanza 671 del 23, encomienda reparcelamiento de manzanas 191N974 y 975, declarada de interés social, de autoría de la concejal Julieta Wallace y Marcelo Casas. Y luego en varios vamos a informar una serie de avances de los proyectos que estaban para el registro de observaciones previamente, así que ahí le haremos un avance sobre eso. Pasamos entonces al punto número 1, en conjunto con... En la comisión en conjunto de Gobierno y Legales, con la presencia del presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Sánchez, la concejal Norma Tahuada, el concejal Ariel Cárdenas, concejal Julieta Wallace, concejal Gerardo del Río, concejal Rosana Ferreira, y tenemos la presencia, invitados por parte del PITBA, de la legisladora Claudia Contreras, vicepresidenta del ente, el doctor Lorenzo Raggio, gerente también del PITBA, y el ingeniero José Luis Goin, que es parte de la asesoría técnica del ente. Así que les agradezco también la presencia. Bien. Para retomar el proyecto de ordenanza 718 del 23, habíamos tenido varias instancias anteriormente de comisión. Una de las... ¿Qué cosa? Está grabando. Una de las cuales fue en el PITBA, que ahí pudimos también recorrer algunas de las obras que están ya en un estado de avance bastante importante, la incubadora de empresas y también el edificio de INVAP, el portal de ingreso, bueno, y una serie también de desarrollos que están realizando algunas de las empresas que ya han adquirido justamente espacio en el ente. Y haciendo un rápido repaso respecto de algunas cuestiones de forma, hay una versión en el expediente en la foja 259, que es la última que está incluida, que había tenido algunas modificaciones en función del proyecto original. No hay observaciones o cambios al día de hoy en la gestión sintética. En los antecedentes sí sumamos para la versión que vamos a tratar de entregarles luego del día de hoy con los acuerdos que podemos llegar a impactar. La ley 4961, que creó la Comisión oportunamente del Parque, la ordenanza 57 de 1986, que declaró de interés municipal la creación del Parque Tecnológico en Bariloche, y la nota 41JG del 23 del Secretario de Gabinete, donde se sumó fundamentación en relación a la interpretación de aplicación del rango temático 1 en el marco de la presente iniciativa. Eso no estaba en los antecedentes y lo hemos impactado para que esté. Después, luego de releer todo el expediente, hemos marcado algunas cuestiones de redacción o forma, que las hemos marcado en un color para que después las puedan observar, que lo que no cambian, digamos, la esencia del proyecto, pero sí dan mejor entendimiento. Y se ha ido sumando información al expediente, que lo último que se agregó en la foja 513 y 514 fue el listado que había sido requerido por parte de los concejales al ente en función de la cantidad de empresas que al día, por lo menos al día de corte de la presentación de esa foja, habían adquirido o ya tenían algún tipo de interés concreto para ingresar al parque productivo y tecnológico. Después, muy brevemente, para repasar, igual si hay alguna duda de algún punto... No, una consulta sí. ¿Con qué
proyecto vamos a estar trabajando? ¿Con el formulado del 23 de junio? Sí, en principio ese, porque no le he hecho grandes cambios, salvo uno que les voy a plantear. Y los cambios de forma que marqué de redacción, los marqué en un color que se los mando hoy para que lo tengan para contrastar. Pero sí, sobre la versión del 23 del 6 del 23, que es la que está en la foja 263. 263, no. 259, 259, sí. A ver, yo hago un repaso de lo que hemos ido hablando en las comisiones anteriores y que entiendo, si me equivoco me lo plantean, en función de lo que vi viendo en las actas que fuimos trabajando, ya entiendo que habría algún tipo de base de acuerdo como para que esté impactado. Sobre el enfoque de accesos vehiculares que estaba explicado en los fundamentos del proyecto, y obviamente que hay algún tipo de cambio en que se fue explicando, no he encontrado ninguna discrepancia entre el anexo y los fundamentos, y eso entiendo que estaba un poco saldado el porqué de algunas adecuaciones respecto de los requisitos de ingreso, de acceso en las parcelas, la cantidad, digamos, de acceso que podían tener, la circulación entre parcelas, digamos, cuando entraban a un emprendimiento puntual y la circulación interna que tiene que tener ese espacio. Eso se había en su momento saldado, estaba explicado, igual acá, si hay alguna duda, lo podemos explicar. Sobre el enfoque de alturas, también está impactado en fundamentación cuál fue el análisis que se hizo por parte del ente, puntualmente en la gestión ante ANAC, de que ahora sea el ente el que pueda ser el interlocutor operativo ante ANAC para poder regular cualquier tipo de situación vinculada a las alturas máximas de las edificaciones, y no que sea cada empresa, como estaba de alguna forma en el procedimiento que está vigente, porque eso realmente entorpece, enlentece, digamos, el proceso de gestión de los expedientes frente, lamentablemente, a veces a la falta de respuesta, y realmente es el ente, el PIDVA, el equipo técnico del PIDVA, el que ya tiene claramente cuáles son los parámetros de altura en cada una de las partes del sector, dónde son las mayores complicaciones en función del cono de aproximación del aeropuerto, que es donde claramente es la preocupación de que se tiene que cumplir con la normativa de altura, y cómo es también la altura en los diferentes espacios del ente, que obviamente con el parámetro técnico de base que se tiene claro de parte del directorio, cualquier solicitud por parte de las empresas obviamente pueda tener una previa, una vista por parte del equipo técnico, y eventualmente que sea el equipo técnico y el directorio el que gestione el permiso ante ANAC. Eso está impactado, está claro. Bueno, si hay alguna duda se puede volver a exponer. Sobre el enfoque de retiros también, respecto de cómo se ubican en el uso de las parcelas las diferentes empresas, hay algunos cambios que, si bien son menores respecto de lo que estaba estipulado originalmente, sí son sustanciales para poder terminar de aprobar los procesos de aprobación de nuevas obras que están para instalarse, para arrancar, y es justamente el tema del retiro respecto a la línea municipal y respecto de cómo se implanta el volumen dentro de la parcela, justamente se ha modificado para justamente permitir y ayornar esto que hablábamos de los accesos vehiculares, el mejor uso de la parcela, también permitir el estacionamiento dentro de las parcelas en donde sea requerido, bueno, que no sea un incordio, un impedimento en la implantación de los edificios, que tienen diversidad de usos, y siempre prevaleciendo esta situación de que está prohibido, o por lo menos se busca que no haya estacionamiento de autos o de camiones o de cuestiones vinculadas a la logística sobre las vías de tránsito, digamos, las vías principales, sino hacia adentro de cada parcela. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Luego, sobre el enfoque de zonificación, ahí por ahí sí les damos ahora unos minutos a la gente del directorio como para que vuelva a explicarlo, respecto de cómo de la base original del plan del PIDVA es necesario ahora poder impactar determinadas zonas para uso exclusivo del ente, para poder, por ejemplo, seguir incorporando edificios del tipo o la naturaleza de la incubadora de empresas y determinadas situaciones que, tanto hoy como en el futuro, puedan hacer que el ente siga siendo fortalecido en su política interna de gestión de todo el predio y también de servicios tanto a las empresas que están instaladas como
a la comunidad frente a algún tipo de requerimiento específico. Bueno, el caso de la incubadora tal vez uno de los casos más concretos, porque hoy lo podemos ver, hemos recorrido la obra. La idea es justamente que eso esté claro en una zonificación interna dentro del ente, que, corríjanme, es la zona ZPI 1B, sería la nueva zona. Y luego ya entramos tal vez ahí un poco más en el debate de cosas que nos habían quedado pendientes, que era vinculado al tema de usos, y estaban, por lo menos lo habíamos discutido bastante en las últimas reuniones, respecto de los usos, sobre todo logísticos, y también, obviamente, el uso extractivo, digamos, en alguna parte del parcelario que hoy no está desarrollado y que obviamente pueda tener un uso ese recurso dentro, digamos, de la lógica de poder avanzar en la adecuación de los espacios y también tener un uso concreto, efectivo, tanto para la ciudad como para dentro del parque. Ahí un poco creo que va a ser un poco más el debate de hoy, que la idea es poder debatirlo, impactar los acuerdos que podamos tener, cosa de ya tener un reformulado lo más claro posible. Y que esto también, lo que planteamos acá, lo podamos referenciar dentro del anexo. Así que esa es un poco mi introducción. Espero no haberme explayado demasiado. Y si ahora, retomamos alguna duda que tengamos de los puntos anteriores o vamos dando la palabra como para retomar algunas definiciones. Así que ahí abro la palabra. ¿Me la van pidiendo o le doy paso a la gente del directorio? No, yo miro, vos que pasé así, justo levantaste y te estaba mirando. No, yo por ahí, si quieren... Como es me parece que coincido con el presidente de la comisión, que, digamos, hasta ahí creo que hay un acuerdo, digamos, de todos los puntos. Me parece que eso es importante. Respecto de, por lo menos lo que, no sé si el resto de los bloques advierte otra cosa, pero me parece que, en relación a accesos vehiculares, alturas, retiro, zonificación, me parece que está de acuerdo. Respecto a los usos, a lo mejor sí se puede, explicitar el cambio nuevamente, pero como para poder tenerlo fresco, y a lo mejor uno se quedó con alguna idea distinta y que ustedes en primera mano nos puedan contar bien el cambio, y en función de eso, si quieren, seguimos. No sé qué opinan. Sí, perfecto, de acuerdo. Lorenzo. Buenísimo. El tema concreto, me voy a abocar un poco, tomando lo que dijo el concejal Ávila, a los dos usos que estarían hoy en debate, que sería el uso de logística en la zona de compactación y el uso extractivo en las zonas que hoy no están explotadas del parque, que serían la segunda, tercera y cuarta etapa. Con respecto perdón, al uso logístico, lo que nosotros hemos advertido en el desarrollo y a medida que fuimos vendiendo es que el sector de logística pura, que es el sector que está ubicado al norte del parque y que ya está totalmente vendido, prevía una logística de gran escala con lotes grandes, y de alguna manera se dejó de lado a pequeñas empresas más locales y no tan locales, que también tenían una necesidad logística, que también tenían incorporada a su actividad principal la logística, más allá de que después tuvieran actividad productiva, tuvieran actividad comercial o tuvieran actividad de desarrollo, pero que sí o sí tenían la logística, y no estaban contemplados en los lotes más chiquititos de 700, 1800 y 3600 metros. Entonces, lo que nosotros advertimos en este desarrollo fue que, obviamente, para que se radiquen las empresas menores, sí o sí teníamos que incorporar el uso de la logística dentro de los espacios que no eran necesariamente de logística. Se trata de una logística totalmente distinta, una logística de menor escala. Obviamente, cuando uno tiene un lote de 700 metros, está previendo un espacio de depósito de 200, 250 metros, y en ese espacio de depósito, que después se hace división o fraccionamiento, reempaquetamiento o distintas actividades productivas que incorporan mano de obra y que incorporan procesos productivos, si nosotros no le habilitamos el uso de logística, realmente no tiene sentido su radicación, y estamos dejando justamente por ahí muchas empresas chicas o medianas fuera de la posibilidad de radicarse en el parque y desarrollar sus procesos. Eso, la explicación de la lógica del por qué la incorporación de logística al espacio de compactación. Obviamente puedo explayarme mucho más, pero está para mí bastante
claro que hoy la logística es una parte importantísima del comercio y del espacio productivo, y hoy muchas empresas de tecnología, de producción, que generan recursos humanos, que generan actividad, están catalogadas como logística, porque hoy la logística también pasa por el e-commerce, pasa por cómo distribuyen la mercadería, pasa por cómo se vende a través de cómo hay venta digital o en distintos medios digitales, pero sí hay un fraccionamiento en cada zona para que los envíos sean más cortos. Entonces, obviamente, la logística se incorpora a los procesos productivos, genera contratación de mano de obra, genera actividad productiva, genera actividad económica, y en muchos casos genera que aumenten los procesos y se incorporan a las empresas procesos productivos que antes por ahí solo estaban limitados a la logística. En relación al uso extractivo, nosotros lo que partimos es de una necesidad del parque que tiene que ver con cómo desarrollar nuestro movimiento de suelo y cómo desarrollar el parque para la segunda, la tercera y la cuarta etapa. Si uno analiza la licitación del Plan Castelo, una parte importante de lo que tuvo que ver con las obras de infraestructura fue el movimiento de suelo para generar la apertura de calles, la apertura de caminos, determinados movimientos de nivel para lograr que no haya cuencas o para lograr que todo lo que es los sistemas de tratamiento de agua, desagües cloacales, etcétera, tuvieran determinada pendiente que nos permita, obviamente, el desarrollo de la infraestructura. Y eso contrastado con dos necesidades concretas. La primera es la de generar que ese movimiento de suelo por ahí pueda ser adelantado a través de un sistema de gestión donde se concesione o se licite o directamente lo haga el parque, todo el desarrollo de canteras o el movimiento para extracción de material, de acuerdo a las etapas en las cuales el master plan va a ir evolucionando, lo que genera, primero, que nos ahorremos el movimiento de suelo en luego la remediación para las etapas que vienen a desarrollarse. Segundo, que la ciudad, que hoy necesita urgentemente áridos, y puedo hablar en la construcción, puedo hablar en el desarrollo de las calles, puedo hablar en un montón de ejemplos, y que incluso va a ayudar hasta a regular el mercado en lo que hace al valor que hoy se están cobrando por los áridos en Bariloche, pero es una necesidad que no solo es de la ciudad, sino que también es de la provincia, también es de la municipalidad. Entonces, a través de ese esquema, nosotros dijimos, bueno, si generamos un proyecto extractivo que vaya adelantando el movimiento del suelo y que eso pueda otorgar que se deleguen la extracción a determinados permisionarios, obviamente con todos los procedimientos que establece la provincia y a través de minería para eso, pero que el ente lo pueda hacer y delegar en terceros, nos permite, primero, que la ciudad cuente con áridos, y segundo, también generarle un ingreso al parque que nos va a poder financiar las obras de infraestructura de la segunda, tercera y cuarta etapa. Ese es un poco el esquema de lógica que tuvimos cuando planteamos la incorporación del uso extractivo. Obviamente, cualquier avance que se haga luego de incorporado el uso va a tener que ver con un análisis y un estudio previo para determinar qué material es, cómo se determinan las parcelas, cómo va a estar prevista la explotación de esas parcelas, cuánto va a durar, cómo es la remediación, cuál es el estudio de impacto ambiental que hay que hacer dentro de la parcela para que se pueda extraer, cuáles son los permisos, y obviamente son etapas posteriores que se van a desarrollar siempre con la mirada puesta en este órgano que es el directorio del ente del parque, en el cual está la municipalidad, está la provincia, están los privados, que obviamente son organismos de control de alguna manera de todas las decisiones que nosotros tenemos y de todas las pautas que nosotros pongamos para la efectiva explotación de su extractivo. Por mí estoy. Bien. Y obviamente abierto a cualquier interrogante que tengan. Bueno, concejal Cárdenas. Aprovecho para informar que teníamos la ausencia informada del concejal Casas y del concejal Samatropoulos. Lo había omitido al principio de la alocución. Ahora sí, concejal, perdón. Gracias, presidente. Yo quiero hacer dos consultas, o una en dos. Nosotros acá estamos, si se quiere, dando uso, o dos usos, el de logística y el de extractivo, ¿no? Con respecto al de logística, bueno, está en los fundamentos, está bien expresado. Con respecto al uso extractivo, ahí me queda una duda. La administración de esas, o de esa cantera, ¿va a ser propia del PITBA
¿Por qué hablan de delegar la administración del uso extractivo? Sí, la administración va a ser propia. Cuando nosotros hablamos de delegar es porque obviamente el PITBA no tiene estructura para hacer efectivamente la función de extracción, entonces lo que se va a plantear es a través de algún sistema de permisos o concesiones que van a ser previamente licitadas o algo, es delegar ese uso extractivo en terceros, la provincia, la municipalidad y profesionales de la extracción, que con el control del PITBA y con las pautas que impone el directorio del PITBA puedan hacer la extracción y a partir de ahí generar el ingreso al PITBA. Concejal del Río. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida, agradecerle que estén acá a los representantes del directorio del PITBA. Sí, una de las cuestiones que veníamos más que nada planteando es por lo menos de nuestro bloque, el grado de avance que se viene dando, y en lo que respecta a la parte extractiva, entendiendo la necesidad que tiene nuestra ciudad de material, más que nada para poder darle un trabajo puntual a las calles, que hoy básicamente el hecho de que estén tan destruidas las calles porque no cuentan con el material, y eso, bueno, ha generado que básicamente el 80-90% de las calles de nuestra ciudad estén en una situación muy compleja. Y entendiendo esta situación y sabiendo que se va a dar este uso extractivo dentro del PITBA, una de las cuestiones que nosotros queríamos plantear es de que se haga y que quede establecido dentro de la ordenanza que el material sea para uso del proyecto del PITBA, pero después todo el excedente sea para uso de la municipalidad, entendiendo la demanda que va a tener para poder llevar adelante la reparación de todas las calles del ejido urbano y también para lo que se viene con respecto a al plan de pavimentación que se puede llevar adelante o de asfalto, y claramente para eso vamos a necesitar de este material, y entendemos que es uno de los problemas fundamentales que tenemos en la ciudad. Creería, y no sé si ustedes estarían de acuerdo, en que quede plasmado dentro del cuerpo de la ordenanza que el excedente sea para uso de la municipalidad, así de esta forma podemos empezar a cubrir esta demanda. Concejal Cárdenas. Gracias, presidente. Sí, acuerdo en parte con lo que dice el concejal del Río. Sí, tendríamos que ver, yo sé que hay que hacer estudios y todo, pero tendríamos que ver, yo no, más allá de que para mí la prioridad puede ser que la tenga la municipalidad con respecto al tema de calles, me parece que hay un montón de ¿cómo se llama?, de privados que necesitan también ese material. Me pasó hace un par de días que hay un privado que no puede seguir levantando, le falta no sé cuánto material para poder levantar 2 pisos más de un edificio que está haciendo y no lo encuentra, y si lo tiene que ir a buscar, no me acuerdo si me dijo a Villa Langostura y tienen que traer de allá el material. Entonces, acuerdo en que prioritariamente tiene que ser la municipalidad, y más con respecto al tema de las calles, pero me parece que también tendríamos que ver la forma de. Lo que pasa que hoy yo no sé cuánto material se puede sacar de ahí o qué cantidad puede, si va a servir tampoco, porque tampoco sabemos si va a servir para las calles que tenemos, así que un poco va por ahí la pregunta. Legisladora Contreras. Gracias, buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Gracias por la recepción y dejarnos otra vez participar en este proyecto que para nosotros, ya lo hemos dicho reiteradas veces, para el PITBA y para el crecimiento y el desarrollo del mismo es sumamente importante. Porque, bueno, hoy siempre hacemos hincapié en esta parte de la extracción de material, pero tiene un montón de otras cuestiones que son necesarias de que podamos avanzar para que siga avanzando y se siga construyendo en el parque. Un poco, ya lo dijo Lorenzo, pero en lo que
en lo que estamos hablando, que justamente tiene que ver con este uso extractivo, un poco lo que se vio en el parque es la necesidad de la optimización del recurso. Nosotros tenemos una gran tierra que es del Estado, donde hay un ente que lo dirige o que la maneja, donde está representado la municipalidad, donde está representado la provincia, donde están también los privados, pero además están dos empresas sumamente importantes de la provincia como Altec y Gimbap. Entonces ese es el directorio que para mí le da transparencia o también lo que se necesita para la ciudad y que nunca deja de lado lo que es importante para el parque. Porque el parque se creó con un objetivo que es el que se está cumpliendo ahora. Y en ese sentido, para mí, lo de la optimización del recurso no es menor. Si nosotros necesitamos como parque hacer la extracción para seguir desarrollando cada una de las zonas, esa extracción siempre lo pensamos con que eso se utiliza para el parque, luego para todo lo que sea necesario para la ciudad. Y en eso también entra la municipalidad, claramente. Y estoy de acuerdo con que nosotros siempre entendemos que la municipalidad y los privados tiene que haber un trabajo en conjunto. No podemos, yo por lo menos no concibo que el Estado pueda llevar todo adelante y los privados no pueden llevar todo adelante. Entonces tiene que haber un trabajo en conjunto. Por eso la necesidad de que yo notaba como el material primero para el parque, para la MUNI y también para los privados. Y como sabemos, en realidad como no sabemos cuánto material va a haber, eso está todo regido por quien nos dé el ok después al parque para poder hacer el uso extractivo, que es todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Minería, que dirá, sí, se puede sacar tanto, podemos tener tantos permisionarios, podemos tener tanta gente que saque, que extraiga, porque también la MUNI puede hacer esa parte. Pero lo más importante de eso es que en ese directorio que va a tomar las decisiones después, cuando nosotros en este consejo ustedes puedan darle el ok a este cambio de usos, es que ese directorio se va a sentar y va a fijarse cuáles son los términos y a quién se le da esa prioridad. Pero importante entender que ahí va a estar sentada la municipalidad también y que esto es lo que estamos buscando, el poder utilizar y optimizar los recursos que tenemos en un espacio que es del Estado hoy y que hoy tenemos ese problema, porque no podemos salvar de que hoy en lo que más se está haciendo es en la construcción y eso es trabajo, que es lo que de alguna manera también quiere el parque. Entonces eso es lo que estamos buscando en este sentido. Entiendo que hay una intención de hacer una incorporación en el punto como para que quede claro estas cuestiones, pero también siempre es importante decirles eso, que hay un ente que luego después definen esas cuestiones y un ente que es mixto, que eso es importante. No hay una sola persona que decide en esas cuestiones. Antes de darle la palabra a la concejal Wallace, entrando en lo que sería un posible reformulado, digamos, de la versión que ustedes tienen a la vista, que solamente tenía 2 artículos, habíamos en un momento discutido en las anteriores comisiones, justamente, dejar impactados también algunas bases de acuerdos en los artículos para que sirvan también como, garantía en la interpretación, tal vez como complemento también a lo que dice el anexo, lo que dicen los fundamentos, y en eso habían algunas cuestiones que se podían, entiendo, agregar. Yo creo que el tema del uso extractivo, obviamente, más allá de que va a estar impactado en el anexo técnico que estamos aprobando en el artículo número 1, ver cómo puede quedar clara esa intención y un poco lo que se está diciendo acá en la mesa. Queda claro, lo han planteado, que el interlocutor frente al área específica de autorización, que es minería, es el ente, digamos, es el parque. Y hago una cuestión similar a lo que es el ente frente a la ANAC con el tema de las alturas. O sea, es el ente el que sabe y conoce y entiende la dinámica diaria de todo el desarrollo del master plan y las necesidades que hay también de implantación de las diferentes empresas que van trayendo sus proyectos, que son evaluados por parte del directorio y que si solo cumplen, los requisitos y las directrices del PITBA, es que se les permite, digamos, la adquisición del lote y se les permite luego la implantación. De hecho, creo que lo comentaron en algunas de las comisiones, los refuerzos, se han rechazado proyectos justamente porque no cumplían con los parámetros del ente, porque no cumplían con los parámetros de lo que se quiere hacer justamente en el sector y, de alguna forma, el aceptarlos iría en contra del espíritu original del parque. Entonces, en esa escala de análisis que claramente me parece que ahí nos excede hoy como consejo entrar en el detalle fino de cada cuestión, porque aparte hay una infinidad de casos que seguramente se nos pueden escapar, digamos, del análisis, pero sí que el directorio, con esta experiencia previa que ya viene realizando
concienzudamente, y que un poco el reflejo de, digamos, también de ese trabajo está, me parece, en las 84, 85 empresas que ya tienen algún tipo de vinculación jurídica, digamos, que han comprado, que tienen la intención explícita de estar en el parque, y que tiene también que ver con que están comprando en un parque una tierra que está lejos de la especulación inmobiliaria, porque claramente se le impone tiempos de inicio de obra, se le impone tiempos de inversión para justamente no tener en engorde, digamos, la tierra y eventualmente especular el día de mañana con una venta, sino que se le exige que rápidamente entre a construir, y ahí, paréntesis, dentro del corchete que estoy explicando, justamente lo que estamos modificando hoy de impactarse va a habilitar que rápidamente cumplan con ese requerimiento que el parque les ha dado, porque están esperando justamente las modificaciones que estamos discutiendo para entrar a presentar los proyectos definitivos de obra que sean aprobados por las áreas específicas y puedan empezar a construir, que eso es lo que va de una u otra forma dar trabajo, y después dar trabajo con las empresas implantadas. Entonces, volviendo al eje de esta situación, yo entiendo que teniendo el ente la necesidad de luego poder desarrollar las diferentes etapas que siguen, digamos, en el desarrollo, y que eso implica un costo que hay que tener en cuenta, justamente para que después eso no se recargue en las arcas públicas para tener que pagar justamente por trabajos de nivelación, trabajos de compactación, trabajos que de alguna forma igual hay que hacer, y que si se puede hacer con un doble fin, digamos, tener esa tarea de remediación, de adecuación de los espacios, y a su vez que el resto, digamos, de material tenga un fin, obviamente, como decía el concejal Cárdenas, dependiendo del tipo de material. Seguramente algún material que pueda tener un fin objetivo, y otro material que no sirve tendrá algún tipo de compactación o de reacomodamiento dentro de la parcela, pero que esa fracción, que claramente es muy difícil de medir y decir, y esto creo que la concejal Wallace lo había preguntado con buen sentido común, bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánta cantidad es? Y la verdad que depende del estudio de impacto ambiental puntual de cada zona, de cada sector, y en función también de cómo la autoridad minera evalúa, hace los estudios de impacto ambiental y se hacen los proyectos de extracción. Y cuando empezás a excavar, te encontrás también con una realidad que puede ser muy diferente a la muestra o a la forma que te llevó a definir, bueno, el tipo de material en ese sector, digamos. Y esa es la realidad. Yo creo que en la lógica, y ahí donde yo, no sé, pienso en voz alta y dudo si hay que estratificarlo en la ordenanza o hay que dejarlo otra vez en los fundamentos, pero como para que quede el espíritu, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los posibles destinos de ese árido? Es la necesidad del parque, que es finita, digamos, para hacer algún tipo de acción dentro del parque y acomodar. Es la ciudad claramente como un actor que requiere, y la ciudad es el municipio para hacer calles, y es la ciudad productiva, digamos, el sector privado, que desde construir una medianera de una casa de un vecino hasta hacer un edificio requieren áridos, y hoy se están trayendo de la provincia de Neuquén o de otras provincias, digamos, más alejadas, o para una obra pública, encareciendo los costos y también dejando una huella ambiental bastante compleja que uno también después la puede empezar a discutir. Entonces me parece que entiendo la mirada del concejal del Río, y creo que podemos encontrarle un equilibrio para que eso quede impactado, pero en definitiva va a ser el directorio el que pueda ir dirimiendo en función de las cuotas de material cómo se va priorizando en función también de la necesidad. Digo, para no dejar asentado que una cantidad va siempre a un destino y que después te sobra o te falta, o sea, por arriba o por abajo, digamos, en la proporción, pero sí que sea parte del análisis concienzudo dentro del directorio. Mira, vamos a sacar X cantidad de toneladas de material de árido. Bien, ¿cuál es hoy la necesidad de Bariloche en términos amplios para esto? ¿Es la municipalidad? ¿Es una obra puntualmente que tiene que hacer el director dentro del parque? ¿Es el mercado privado, digamos, de áridos que requiere algún tipo de cuestión que obviamente hay que ver cómo se implementa? Digo, porque la verdad hay que dejar de decir, no sé, el 20% va a ser para el municipio, y capaz que se queda corto, capaz que se queda muy por arriba y favorece el desarrollo de las otras patas, digamos, de la misma ciudad. Entonces me parece que eso debería quedar por ahí en los fundamentos o quedar en algún lado explicitado, pero estoy dudando ahora si tiene que quedar en el articulado, porque la verdad que esa tabulación es muy estática, y después en la diaria te complica tomar definiciones de gestión, que puede ser un día todo el excedente para el municipio y un día redireccionar para otro fin que, digamos, que también sea objetivo. Pero bueno, yo creo que sí, hay que impactar un artículo, un poco yo lo había desarrollado diciendo esto, digamos, que quien va a ser el permisionario frente a la autoridad minera es el ente, y que pueda justamente, un poco todo lo decía también Lorenzo, realizar por cuenta propia,
si se crea una unidad interna del parque que hace extracción de áridos, es básicamente eso, es crear una mini empresa constructora dentro del parque que haga eso, solamente extraiga y mueva material, o delegado a terceros, que puede ser desde las entidades públicas que tiene el municipio hasta la capacidad técnica que puede tener la provincia en términos de las diferentes áreas, no sé, vialidad, o las áreas que tienen por ahí la experiencia para poder extraer áridos y utilizarlos, o licitar y concesionarle a alguien que haga esto, esta cantidad, este lugar, este estudio, puntualmente. Y que todo lo que se haga cumpla justamente con los plazos, los requerimientos técnicos de la normativa ambiental y minera de la provincia, que es la autoridad minera por arriba inclusive del municipio y por arriba inclusive del ente, más allá de lo que pongamos. Entonces, y obviamente en base al desarrollo del master plan en cada etapa y en cada requerimiento. Yo creo que eso lo podemos dejar explicitado. Puede ser una versión que yo tengo escrita o podemos pensarla, y dejaría así lo otro que plantea el concejal del Río en o bien en la fundamentación, o bien, digamos, esto es parte del debate, es parte de las actas y es parte, digamos, de la memoria que esto va a acompañar el expediente, para que sea soporte luego en los posibles debates a futuro. O sea, pues esto estamos hablando para esto, si lo hacemos bien ahora, impacta para los próximos varios años, digamos, del parque. Bueno, que sea la inteligencia de los directorios que van pasando en el parque los que pueden ir dirimiendo justamente esa necesidad y direccionando el recurso para que sea bien utilizado y le baje a todos los actores, el costo que hoy tiene el tema de áridos en la ciudad. Yo creo que eso, como para ir avanzando, a ver si podemos madurar una idea. Y ahora le doy la palabra a la consejera Cualas, que lo había pedido. Perdón. Tengo dos preguntas respecto del uso logístico, pero empiezo por que estamos hablando. A mí me parece que lo que sucedió es que del tratamiento de este proyecto, al inicio se habló solo de un movimiento de suelo necesario para avanzar en la segunda y tercera etapa. En ese momento no se vino y se dijo, nosotros necesitamos una cantera porque Bariloche necesita áridos para asfaltar. No se dijo eso. Entonces, digamos, también hoy, digamos, se está reformulando el sentido de la posibilidad de generar un uso o de instalar una cantera en el lugar. Me parece que eso hay que transparentarlo porque no fue el objetivo principal cuando se vino a traer esta propuesta. ¿Y por qué lo digo? Porque una cosa es avanzar en un movimiento de suelo y eventualmente el excedente de esos áridos otorgárselos a la municipalidad para el asfaltado de calles, que me parece que es un poco lo que dice el concejal del Río, y otra cosa es movimiento de suelo más explotación de cantera, licitación, y vemos qué pasa con lo que sucede con el material que se extraiga de esa cantera. Me parece que eso también, así como hoy tenemos más transparencia respecto al objetivo principal de ese cambio de uso extractivo productivo, también generar este acuerdo, porque lo que no tenemos, y pregunto porque a lo mejor está ahí, yo no lo sé, es un estudio, que es un poco, yo lo había planteado, ni siquiera un estudio de evaluación de impacto ambiental y demás, porque entiendo que primero uno puede decir, bueno, primero cambiamos el uso, después hacemos el estudio, total eso lo va a decidir el ente, pero un estudio mínimo de dónde puede estar ubicada la cantera, cuál es eventualmente lo que se proyecta, aunque después, digamos, eso no sea real, pero una proyección de ubicación, proyección de cantidad de material que se va a extraer, etapas, porque seguramente va a ser en varias etapas. La pregunta es, ¿esta cantera que se pretende proyectar va a estar en la etapa 2, en la 3, en la 4? ¿En dónde va a estar ubicado? Nosotros estuvimos caminando el PITBA y el ingeniero nos mostró aproximadamente dónde se requiere ese movimiento de suelo para la segunda etapa, y la verdad que es bastante cerca de donde hoy está la primera etapa, digamos. No estamos hablando que está en la cuarta, mucho más atrás. Entonces, si es esa la ubicación que se pretende originalmente, a mí me genera dudas respecto de la posible incompatibilidad con los usos de las empresas que hoy están instaladas. ¿Por qué? Porque ahí va a existir ingreso y egreso de maquinaria pesada, va a existir polución, va a existir movimientos. Entonces, no es lo mismo que ese lugar esté en donde nosotros lo vimos, que para mí es muy cerca, que esté en la cuarta, que es mucho más atrás. Entonces, yo entiendo que eso, si el PITBA, el ente, como dicen los fundamentos, evaluó esa posibilidad, el equipo técnico evaluó la posibilidad de extracción de material,
en la zona que resta desarrollar en un futuro. Bueno, ¿cuál es esa zona? ¿Es la 2? Me parece que nos faltan precisiones a partir de la transparencia de decir Bariloche está árido y queremos una cantera. Me parece que ya ahí cambió un poco la situación. Si vamos por ese lado, nadie duda de la necesidad de la extracción digamos, no de la extracción, sino del material en sí mismo. La repregunta también es, bueno, ¿es el PITBA el lugar donde hay que necesariamente hacer la cantera? O sea, todos estamos de acuerdo que Bariloche necesita una cantera. Bueno, la repregunta es el PITBA necesariamente? Ahora, si es el PITBA, hay que tener estas consideraciones respecto a la posible incompatibilidad con las empresas que hoy se van a desarrollar y con que no sea una cuestión que en definitiva termine saliendo al revés, y es que desaliente la instalación de empresas porque van a convivir con una cantera. Entonces, ese es el punto en el cual me parece que uno está, digamos, parado. Yo ahí tengo una pregunta, pero es por desconocimiento, por ahí Josefina o Lorenzo, bueno, quien sea. ¿Por qué está productivo, extractivo y no solo extractivo? Digamos, porque la palabra productivo ya nos abre, digamos, el camino a la posibilidad, esta última que yo digo, de generar la posibilidad de licitar y concesionar la explotación de una cantera. En cambio, si es extractivo, es solo eso, digamos, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, hay un punto, digamos, ¿qué es realmente lo que queremos hacer? ¿Solo que movimiento de suelo para avanzar en la segunda etapa y con eso ese excedente sirva para asfaltar la calle de Bariloche? ¿O queremos algo más amplio y es que se instale una, que no estoy diciéndolo en términos peyorativos, sino para saber, digamos, ¿cómo? No, para saber el objetivo. Me parece que si no sabemos bien el objetivo, no nos vamos a poner de acuerdo o no vamos a poder generar algún consenso respecto de este punto. Entiendo, y eso también es una pregunta, que el uso igualmente está condicionado, o sea, va a ser condicionado. ¿Eso es en toda la zona del parque condicionado? ¿Sí, es así? Bien. Y después, respecto del uso logístico, es logístico y comercial. ¿Se acuerdan que se generó un debate respecto del ingreso, egreso? Y nada, como no lo habíamos traído acá, me parecía que eso se iba a incorporar en el reformulado, el tema de esto, que no sea una feria, digamos, y demás, que no se convivan. No, nada, me quedo con el tema de uso logístico, que es complementario, se cambia a predominante, y en el fundamento dice en algunos casos, por ahí no hay una especificación, y la posible incompatibilidad de no solo el movimiento de uso, sino la posibilidad de la extracción de la actividad productiva de una cantera con las empresas, sobre todo, que hoy ya están. Y la otra, y ya con esto termino, si el ingreso se prevé por el mismo lugar. Yo escuché en un momento que el ingreso no se prevía por el mismo lugar. Bueno, pero todas estas cosas son las que nos van a clarificar y decir, bueno, con un mapa lo vamos a hacer en la zona 4 y el ingreso va a estar por acá. Entonces, el ingreso y egreso de camiones pesados no van a alterar me parece que nos falta es un poco fino como para tomar una postura. Gracias, concejal. Claudia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, varias cosas. Siempre es importante poder, en estos debates, porque a veces uno parece que tiene las cosas claras o que fue clara cuando lo dijo, y en el final, cuando se hacen las preguntas, te das cuenta de que no. Importante es que cuando nosotros pensamos este proyecto, que le pedimos al Ejecutivo que lo presente, este proyecto primero fue analizado en el parque, digamos, en el directorio del parque. El directorio en pleno dijo, es necesario hacer este proyecto. Con estas características, a ver, el parque, lo primero que nos mueve hoy se habla de canteras porque este consejo habla de canteras. Y pareciera a veces que cantera fuera una mala palabra, pareciera. Pero este consejo trae esa palabra. Nosotros lo que necesitamos es hacer el movimiento de suelo que indefectiblemente trae la extracción de materiales. Y en ese momento, cuando tenemos la extracción de materiales, decimos, che, nos pasó en la primera etapa y en la segunda nos va a pasar muchísimo más. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo acumulo en un costado? No, bueno, entonces ahí viene la optimización del recurso. Soy muy básica, digamos, para decir las cosas porque me gusta siempre como ser clara en ese sentido. Este debate que se está dando acá, y está bueno que lo traiga a colación la concejal Wallace, se dio también en el parque, porque una de las cosas que decía INVAP sentado, ahí decía, che, ¿qué pasa con la polución? Nosotros hacemos un trabajo fino. Bueno, ahí es todo donde está el debate, que se dio ahí también, y por eso es donde, insisto en esto, es importante que
lo consideren concejales en este sentido. Hay un directorio que está pensando lo mejor para un parque que se sigue desarrollando y que es importante no solo para la ciudad, sino también para la región. Y en ese directorio hay un montón de, no solo de objetivos, sino también de necesidades de cada uno de los que los integran, digamos. Entonces, eso también estuvo discutido. Por eso ellos, en ese trabajo que hicimos en el ente, dijeron, necesitamos el ok para hacer lo del uso extractivo. Después hay un montón de cosas que eso se tienen que analizar. Yo no lo puedo poner, ni pretendo que se pongan en una ordenanza que luego después es modificada por otro consejo, donde no tenemos, digamos, el cierre de lo que nos va a pedir la gente de la autoridad de aplicación. Pues bueno, cuando la autoridad de aplicación nosotros digamos, tengamos el ok de acá, de este consejo, podamos hacer esta situación, iremos a la autoridad de aplicación y nos dirá, esto hay que hacer, este es el impacto ambiental, este es el trabajo que hay que hacer de los estudios, como estaba planteando la legisladora. Pues ya te soy a la concejal Wallace. Bueno, la próxima, nunca se sabe. Está muy bien, ya va a ser de nuevo concejal. El orden del tema, por favor. Va a ser de nuevo concejal. Felicitaciones también por eso. Esas son cuestiones que hoy no podemos dirimir y sería muy irresponsable decir algo que no sé, que no sabemos porque dependemos de otros organismos que nos den el ok. Entonces, eso me parece que no es menor. Por eso quiero dejar claro una cosa. Este proyecto nace desde este ente que es mixto, donde hay un montón de objetivos, intenciones y necesidades diferentes, donde se está pudiendo poner de acuerdo para poder trabajar en este sentido. Y ahora, la optimización de recursos no es menor. Yo creo que nos falta en el Estado la optimización de recursos, no solo de lo económico, sino también en lo que tiene que ver con lo material y también lo que tiene que ver con lo humano. Y esto es lo que estamos nosotros tratando de hacer en este sentido. Por eso no hubo una cosa diferente, y eso sí lo quiero aclarar. No es que dijimos, che, vamos a hacer extracción y teníamos abajo la cantera. En este consejo salió de la cantera y también nosotros no vemos nada de malo en eso. Digamos, hay una necesidad imperiosa de esta ciudad, como bien lo dijo el presidente de la comisión, donde no solo es lo que vamos a hacer en obras públicas y todo lo que tiene que ver con la municipalidad en sí, sino también en la ciudad propiamente dicha, en esos privados que hacen ese trabajo, que también le dan trabajo a la gente y que también podemos construir en ese sentido. Por eso, insisto, y otra cosa que no es menor, y eso ahí quizás Lorenzo puede explicarlo más, el parque también armó un consorcio, o sea, hay un consorcio que también tiene definiciones en este sentido, y en eso también están todas las empresas, cada una de las empresas que están ahí para poder decir que sí o que no. Esto, insisto, que el consejo dé la herramienta al parque para hacer esto, no significa que ya se va a hacer porque se tiene que dirimir en el ente. Y en ese ente están, insisto, todos los actores involucrados que ya hemos mencionado reiteradas veces. Por eso no es que ustedes dicen que sí y mañana hay una cantera, como ustedes la han llamado. Nosotros necesitamos hacer la extracción. Luego de eso veremos si esa extracción da solamente, o sea, necesitamos hacer movimiento del suelo, va a haber extracción. Primero nosotros, luego hay más. Bueno, si hay más, deberemos hacer las cuestiones y actos administrativos para que eso se pueda utilizar. Eso me parece que es, digamos, la base de este proyecto. Y después, en cuanto a la pregunta, ¿es el PIDBA el lugar? ¿Sabes qué? Hoy... ¿Sabe qué, presidente? Hoy, ojalá pudiéramos tener otros lugares. Lo que pasa es que también hay una realidad. El Estado y todos administramos realidad. A veces nos gustaría hacer un montón de cosas, pero no tenés la manera de hacerlo. Y hoy el Estado tiene una tierra que puede brindar la posibilidad de que haya materiales para poder solucionar un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Eso es lo único que digo. A veces siento que hay palabras como que se fueran malas palabras y en realidad no lo son. Sí, las cosas están dadas como corresponde, ¿no? Con los permisos, con la fiscalización, con todo como corresponde, como debería ser en todos los lugares. Me parece que eso es lo que necesita el parque. E insisto, es necesario poder avanzar en este sentido, porque no solo es este el tema, sino también el tema de los usos que hace que empresas como ARSAT, por ejemplo, estén necesitando para poder instalarse en el parque, digamos, y que le dé la vidriera o la vitrina al parque, a un parque también que nosotros pensamos desde el directorio, que no es un parque de cualquier lugar, es un parque que está dentro de una ciudad turística y que también tiene que tener en ese sentido, tiene que tener puesta la mirada y también nosotros el objetivo, digamos, para que se siga creciendo y construyendo este parque.
Sí, ahí para que se organicen con el micrófono, la concejal Wallace, el concejal del Río, y luego le pasan por favor a Josefina. Sí, no, chiquito, yo no lo digo, no es una mala palabra cantera en absoluto. Yo lo que estoy tratando de transparentar una situación, porque no es, lo dijo Lorenzo al principio, lo que se quiere también es con eso que genere ingresos de plata, básicamente, pues yo también soy llana cuando hablo, para avanzar entonces no es solo movimiento de suelo, sino que también es una actividad que le genere divisa, para decirlo de alguna manera, al PIB, que no está mal, no lo quiero decir, pero digamos todo como es, digamos, porque ahí es donde empezamos, y si no lo dice por algo, entonces, la verdad que es eso, es un movimiento de suelo, se quiere generar ingresos para avanzar en la segunda parte del PITBA, y con esos excedentes que la municipalidad pueda tener áridos, entre otras cosas, para asfaltar calle, pero también para otorgárselo a los privados, porque nosotros tenemos privados que tienen canteras y que trabajan del rubro. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, pongamos todo arriba de la mesa, y yo entiendo igual que ustedes deben estar cansados también de escucharnos a nosotros, de decir, esta gente, no, está bien, pero yo también lo puedo entender, y también entiendo y tomo que nosotros habilitando un uso, eso después va a quedar supeditado a las que eso sí me parece importante también aclararlo, a las decisiones que tome tanto el ente como el consorcio que vos acabas de mencionar. Me parece que eso también, donde por ejemplo está INVAP, que es la empresa que mayor para mí tiene compatibilidad con una cantera, y creo que lo ha manifestado, pero ahora a lo mejor en minoría, pero bueno, nosotros no estamos ahí, estamos acá. Entonces, digamos, también cada uno tener claro cuál es el lugar que ocupa y las decisiones que tiene que tomar. Ahí para que si se van a responder, si quiere, concejal, por favor darle la palabra, y ahí para que no se pierda el hilo de la... Gracias, concejal del Río. No, solo en esto de que a mí siempre, como me hace ruido de poder, cuando se habla de transparentar, pareciera que estoy ocultando algo, eso no me gusta en sí, o poner todo en la mesa, pero no, ya lo sé, está bien, porque en realidad es importante que se entienda, el objetivo principal de esto es porque nosotros necesitamos hacer el movimiento de suelo. O sea, no hay otra cosa más que eso, y que en eso nos hemos dado cuenta por la experiencia que ya obtuvimos en la primera zona que hicimos, es que hay material. Entonces, en eso es lo que estamos diciendo. No es que decíamos, bueno, vamos a hacer la cantera ya, vamos a, no sé, un negocio, después viene todo lo otro. Y está buenísimo que se diga, pero digo, no quiero dejar de explicitar esto. El principal objetivo del parque es que hay movimiento de suelo para poder seguir avanzando en el desarrollo del mismo. Y ahí va a haber extracción de material. ¿Qué hacemos con eso? Bien, cantera, perfecto. ¿Viene plata para el parque? Bienvenido sea, porque ya el recurso finito, como todo recurso, de un plan Castelo ya está. Y tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Está bien, los privados pagan, obviamente, con eso se está trabajando, excelente, pero mientras más, bienvenido sea, más va a crecer. Ahora, y hay para la ciudad, también bienvenido sea. Por eso digo, no es menor eso. El primer objetivo es ese. Luego, si se da, porque además es si se da. Minería viene y dice, no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces nosotros tenemos el movimiento de suelo necesario para poder construir, y no te da. Capaz que no hay material, capaz que hay un montón. No lo sabemos, por eso. Y tampoco entiendo que sea el momento de una ordenanza de decir ese tipo de cuestiones, porque no las tenemos. Sí. Y con respecto a la planificación de cómo se va a intervenir cada zona, como decís, la etapa 2 está muy cerca de lo que sería la etapa 1, etcétera, hay una cuestión que es primordial, que parte también de lo que decía Claudia. Nosotros partimos de un presupuesto que es tenemos que hacer movimiento de suelo, y a partir de ese movimiento de suelo se desencadena todo lo que es el uso extractivo, etcétera. Nuestro principal interés es desarrollar el parque, por eso la tierra para el uso extractivo no se vende, sino que se concesiona o se otorga con permiso por un tiempo determinado, porque lo que nosotros queremos es desarrollar la segunda etapa, la tercera y la cuarta. Entonces, cuando nosotros planifiquemos cómo vamos a hacer uso de ese uso extractivo, o lo de la redundancia, siempre tenemos en cuenta cómo vamos a impactar en el desarrollo de las etapas del PITBA, que es para nosotros nuestro principal interés. Que en esto quiero ser claro, nosotros, el ente promotor del parque, promueve un parque industrial, y contamos y hacemos uso de todas las herramientas que tenemos a disposición, pero nunca hemos perdido de vista, creo que en estos 7 años que llevamos de trabajo, el objetivo principal, que es que desarrollamos un parque que pretendemos que sea industrial, que pretendemos que sea tecnológico, y que hacemos uso de todas las herramientas posibles para
financiarnos para obtener fondos. Cuando se aprueba la ordenanza original, la 2824, a nosotros nos dieron toda una serie de pautas que no incluían los expedientes de adjudicación, la planificación de las obras. Eso lo hicimos desde el ente justamente para poner en valor lo que estamos haciendo, que es un proyecto de un parque productivo. Esto es de alguna manera lo mismo. Se va a hacer, se va a autorizar un uso extractivo o no, depende de ustedes, por supuesto, y a partir de eso nosotros vamos a poner todos los elementos y las herramientas que nos permitan que ese uso extractivo sea puesto en función con un objetivo principal, que es queremos desarrollar el parque. ¿Están ahí? Gracias. ¿Van a responder? Y después pasan a- No, que quedó algo pendiente lo del uso comercial. Es verdad, se nos pasó cuando lo hablamos. Yo creí que eso estaba claro. Pero ¿era cantera? Para que terminemos el tema ese y después... Sí, pero anotado, sí. A ver, Y Josefina después. entendemos lo que están planteando, estamos de acuerdo. El tema es que en los antecedentes dice, en relación con estos antecedentes, el equipo técnico del parque ha evaluado la posibilidad de extracción de material en la zona que resta desarrollar en un futuro que será necesario por el movimiento de suelo. O sea, hasta ahí venimos perfecto. Ahí estoy tomando nota, igual estoy redactando eso. Claro, por lo expuesto se propone incluir el uso productivo extractivo, y acá es donde entra lo que hablábamos exactamente. Porque si se hablara solamente de movimiento de suelo y el excedente que se generara será para uso de la municipalidad, para arreglar las calles o eventualmente otra cosa, y ahí cambiaría todo. Pero ya el solo hecho de estar en los fundamentos productivo extractivo generó todo este debate. Pero entendemos claramente por dónde viene. Un aporte, mientras le pasan el micrófono a Josefina, un aporte, a ver si aclara. Yo igual, mientras ustedes van debatiendo, voy editando el texto para ver si voy consolidando las ideas como para que después lo puedan visualizar. Ahí importante, lo dejo rápido en la mesa y después obviamente que avance Josefina. La definición de usos o la definición técnica tiene que ver con el objeto del destino. O sea, yo hago un pozo y dejo la tierra al costado, no es una extracción en términos del uso. Lo hice, moví el suelo. Ahora, en el momento que yo agarro el árido y me lo llevé a otro punto, ya sea dentro del parque o dentro del ejido, eso es extracción. Yo digo... No, tiene que ver con eso. Pero que también, digo, y ahí lo sumo en el debate, si de esa extracción hay en sí misma una actividad productiva, porque genera una actividad económica, porque genera un aporte, ya sea a actividades del sector o a la misma municipalidad, digamos, tiene un impacto económico, no es que se hace ad honorem gratis, puede seguramente tener un impacto económico que pueda traer un rédito para el parque, y entonces se convierte en productivo, se convierte en económico. Digo, me parece que tiene que ver con definir, bueno, qué se hace en cada etapa. A ver, bueno, ahora lo podemos hacer, pero Josefina, para que pueda sumar, creo que tenemos que definir los cómo, los por qué, y tratar de eso entender después las definiciones que dando el uso jurídico. José. Lo que yo quería aclarar respecto de esto, que en esta temática de minerales, de cantera, se habla de explotación, no se habla ni de uso extractivo ni de uso productivo, porque la explotación de por sí implica una extracción e implica una producción. Si nosotros miramos no solo la normativa provincial que habla de explotación, como hablamos de exploración y explotación de hidrocarburos o de gas, es otra el lenguaje. Por lo tanto, el uso que nosotros vamos a aprobar como Consejo Deliberante, la competencia que tiene el Consejo Deliberante es respecto de la explotación, que incluye la extracción y lo productivo, porque para el titular de esa explotación y el que va a tener asignado un uso, va a implicar las dos cosas. En este caso, la titularidad va a estar a cargo del parque que va a hacer uso de la extracción, y implica para la producción de la cantera, ya sea venderla o aplicarla al mismo lugar. Y si fuera un privado, que nosotros estamos analizando el uso que se le va a dar a un lugar, porque en general se analiza el lugar, no el tipo de persona que digamos, nosotros estamos analizando el territorio. No quién lo gerencia. No quién lo va a... Podría ser un privado, y nosotros no vamos a analizar el privado. En este caso es el ente, es un espacio público territorialmente. Pero no analizamos a la persona.
que es titular de ese territorio. Analizamos el territorio para la explotación. Y así, con una ordenanza muy vieja incluso, habla la ordenanza, la 137 creo que era, que habla de explotación. Y después, bueno, toda la normativa provincial también habla de explotación. Por lo tanto, ahí quizás habría que reformular un poco eso. ¿Cómo eso? No es correcto. ¿Para eso usted lo asesora? Gracias, José. Me perdí en los órdenes del... Bien. Entonces, a ver, yo también porque trato de ser claro, porque si no después a mí me queda la tarea de copiar lo que ustedes plantean y de tratar de ser un reformulado. Yo necesito, y perdón que sea tan explícito, ¿hay acuerdo en que si impactamos estos cambios como corresponde? Porque yo tengo que hacer un reformulado para que ustedes puedan dictaminar. Yo tengo que llevar este expediente junto con el concejal Sánchez a que puedan dictaminar sabiendo qué es lo que está diciendo. Me parece genial este debate que se está dando para que todo el mundo entienda cristalinamente todo. Cristalino, y si no le echamos agua, para que sea más cristalino. Y me parece, y agradezco el aporte de Josefina, porque me parece que también digo en esto de tener una coherencia jurídica en todo el plexo normativo. Y bueno, a ver, si la definición es explotación, por más que lo entendamos vulgarmente como extracción o como uso material, bueno, entonces hay que cambiar tanto en el texto como en el anexo y en toda la parte que se referencia, bueno, la actividad de explotación condicionada y bueno, todo eso que está expuesto. Y me parece que es importante, ahí yo estaba sumando algunas de las palabras que decía la concejal Wallace y el concejal del Río. Al respecto es vital y se tiene claro que dicho movimiento y extracción de material árido, miren, explotación de material árido si se quiere, se debe realizar en armonía con los intereses de los actores ya instalados, las definiciones técnico-administrativas del ente en conjunto con el ente y el consorcio. El consorcio de empresas, que tiene también tiene un peso propio porque son las empresas que ya compraron y que de alguna forma también son interlocutores diarios dentro de la gestión del parque. Entonces, El consorcio trabaja junto con el... Es parte de... Claro. Perfecto, listo. Del ente. No es parte, pero es el que trabaja en el futuro, digamos. Digo, como para ir impactando tanto en los fundamentos, la explicación del cómo y el para qué, y después poder referenciarlo en el anexo y en todo lo demás. Sí, concejal. Con esto que fue surgiendo después, si quieren, que es respecto a la necesidad de los áridos en nuestra ciudad, a lo mejor se puede incorporar prioridades en la asignación del recurso o en la entrega o del recurso, ¿no? Del excedente, siempre hablando. Porque, digamos, la verdad es que una cosa es, digamos, saber que uno va a dar un uso para una explotación y que eso en definitiva no termine solucionando el problema que tenemos, que es y otra cosa es saber que lo está haciendo y que el excedente, la prioridad va a ser utilizado para asfaltar las calles de Bariloche. Me parece que son dos escenarios distintos. Si nosotros no otorgamos prioridad y solo dejamos esa facultad al ente o al consorcio, es viable, no digo que no, pero digo, a lo mejor se puede repensar en eso, porque nosotros después tenemos que, por ahí, y creo que la legisladora sí lo sabe, uno después tiene que salir a explicar porque está acordando que vaya una cantera en el lugar, y eso por ahí ustedes desde el ente y demás, por ahí no lo tienen. Nosotros nuestro rol sí, de cara a la opinión pública y demás. Entonces, una cosa también es poder explicitar, bueno, hay una necesidad concreta, necesitamos esto, y va a ser para esto, y otra cosa es decir, no sabemos muy bien para qué va a ser. Ojalá que sea para asfaltar las calles. ¿Se entiende? Entonces, nada, lo planteo porque me parece que una cosa es hacerse eco de una necesidad y tratar de resolverlo, y otra cosa es que la necesidad quede flotando y que vaya digamos, a ser en definitiva decisión de un directorio que, si bien está el intendente municipal, es la única pata municipal que existe, ¿no? De pública, digo. Entonces, bueno, está bien, pero la provincia puede tener otro objetivo que el intendente. Veremos. No, bueno, pero digo, está bien, pero digo, a la hora de los votos el intendente pierde. O digo, el intendente ahora, ya sí digo con género, porque está electo, pierde. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros lo que tenemos que ver es las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, y no de la provincia. Y bueno, nada de eso. Me parece que fui explícita. Siempre decían. Y la legislatura también decía.
No, siempre es interesante la mirada, ¿no? Porque también se juega, como bien dice la concejal, la cuestión propia y digamos, el tener que dar respuesta o, digamos, sí, respuesta a los vecinos que te puedan consultar algo. Lo importante, digo, a ver, a mí, teniendo la experiencia, poca experiencia o mucha, como quieran decirlo, en la cuestión, la tarea legislativa, a mí siempre me produce mucho escozor, por decirlo de una manera, dejar encosortado cosas en una ley o en una ordenanza que después no se puedan modificar o que sea traba en vez de una solución que estamos necesitando. Mucho va a depender después, en el final, de que esa municipalidad necesite eso y trabaje en ese sentido, digamos. Por eso yo no, digamos, si esta es la voluntad de todo el cuerpo, bueno, bienvenido sea, porque nosotros necesitamos esto. El parque necesita esto, ya lo he dicho de todas las maneras posibles. Si eso es lo que ustedes quieren incorporar, a mí por lo menos me hace ruido en este sentido, digamos. Para eso necesitamos una municipalidad activa que utilice eso, porque si no, si tiene prioridad y se lo damos a ellos y no están, digamos, lo dijo el concejal Cárdenas, hay privados que también necesitan eso, pero no por ellos mismos, sino por todo el resto que construyen la ciudad. Digamos, no es solamente la obra pública, y que ojalá sea mucha obra pública para beneficio de toda la población. Ahora, también hay un montón de obras que son privadas, particulares, de vecinos que con esfuerzo quieren construir su casa y necesitan ese árido en el final. Por eso digo, ¿hasta qué punto decimos cuál es lo importante, la prioridad? Por eso digo, encorsetarlo en un articulado, a mí eso me hace ruido. Pero si esta es la voluntad, bienvenido, porque necesitamos que esto avance, digamos. Y no sobre todo, no solo por el tema de la cantera, sino por el tema de los usos, que no es menor. O sea, ARSAT es una empresa que necesita que esto esté para que ya pueda presentar el proyecto, que hoy tiene la plata y que después luego sabemos lo que se viene, ¿no? En cuanto a todo lo que son las elecciones y lo que va a pasar en el futuro. Entonces, necesita resolver eso ya, porque si no, nosotros podemos llegar a, no digo perder la inversión, porque están trabajando muchísimo en eso, pero por eso la importancia y la necesidad de poder avanzar en este sentido. Y después, bueno, queda lo de comercial, que no sé si es el momento. Sí, ahora, antes de pasar a ese punto, concejal de Río. Muy cortito. No, simplemente decirle a la legisladora que entiendo su preocupación, pero en virtud de lo que se viene del gobierno que va a llevar adelante el intendente electo, claramente una de las prioridades es justamente empezar a trabajar en las calles, en el asfalto, en el hormigón. Entonces, por eso no tenga miedo que sea prioritaria la municipalidad, porque se va a utilizar. En eso quédese tranquilo. Muchas gracias. Se lo voy a venir a pedir en la banca de vecinos, concejal. Quiero el acta. En la banca de vecinos. Yo soy mandato cumplido, después tengo que venir a reclamar algo. A ver, antes de pasar a lo comercial. Y sin ánimo de que nadie adelante un dictamen, si no es su interés hoy, digo, pero sí para tratar de entender las ideas y que me ayuden en ese sentido. Yo en los fundamentos voy a ampliar este espíritu que estamos discutiendo respecto del qué, el cómo, el para qué y la mirada que hay que tener integral justamente del uso, donde, insisto, a mí me parece que más allá de las posibles, ¿cómo se dice?, cercanías o no que puedan existir eventualmente entre los actores del directorio, la realidad es que los fines de los actores son los que defienden después las decisiones. Y yo pongo la mano en el fuego y dudo mucho que una empresa del renombre y la capacidad técnica de INVAP vote o permita luego que un directorio, en minoría, en mayoría, termine votando algo, haciendo que un uso algo le impacte luego en que su desarrollo tecnológico pierda calidad. O sea, me parece que ahí el estándar, el nivel, me parece, de exigencia está dado justamente en este tipo de actores. Uno puede plantear, y eso es parte también del debate con la comunidad y lo que pasa a veces en lo electoral, la desconfianza con el sector público, en lo político, qué define uno, qué define otro, el interés partidario, eso es parte de la discusión, nadie acá lo puede desconocer. Ahora, yo me parece que hay actores, y INVAP es uno, que no solamente trasciende gobierno, sino que es una política de Estado materializada y una bandera, digamos, de Río Negro y de la Argentina, y que dudo mucho que el día de mañana hagan la vista gorda, teniendo polución, teniendo formas de gestión equivocadas,
Porque acá el eje pasa por cómo se gestiona, un poco creo que lo dijo la legisladora Contreras. O sea, la normativa es clara, y si no se hace lo que se tiene que hacer, va a generar polución, va a generar problemas, va a generar conflicto, y eso le va a repercutir negativamente al desarrollo de las empresas, de todas las empresas, y puntualmente de INVAP, que es una de las banderas, digamos, que tiene un gran potencial de crecimiento dentro del parque, no solamente el edificio que ha hecho ahora, según entiendo. Entonces me parece que es como una, en el buen sentido, una barrera positiva a que el estándar siempre esté alto en la exigencia de todo. Y ARSAT también, en un esquema tal vez diferente, es algo parecido o es similar. Y la obra, ahí bueno, hemos pedido, de paso lo adelanto, la intención de que nos puedan mandar algún material como para acercarles a ustedes en función de aparte que si pueden confirmarnos de estar el día martes, que van a hacer un esfuerzo para poder estar, para poder explicarnos puntualmente lo que es el proyecto de ARSAT. También no va a armar un tremendo centro de información, inclusive con laboratorios y con cuestiones vinculadas a la tecnología, y el día de mañana parte del consorcio, parte digamos de la discusión dentro de la convivencia del parque, como vecinos digamos productivos del parque, no poner un ojo sobre esto. Entonces me parece que eso digo lo planteo para, después obviamente lo puedo explayar, pero es parte importante digamos de las garantías de todo lo que se viene haciendo y la calidad de las obras como se vienen haciendo, donde INVAP ha sido parte importante, entiendo, en las evaluaciones técnicas y en muchos de los seguimientos que se han ido realizando en el sector, y que esto también va a ser parte de eso. Yo vuelvo a insistir, me parece que más allá de las expresiones que yo deseo que sean así, digamos, le deseo obviamente la mejor iluminación al intendente electo para que pueda hacer un buen uso, digamos, de cualquier recurso, cómo impactarlo en la ordenanza sin que sea un corset jurídico que después no genere lo que uno quiere. Ahora, me parece que en términos de el espíritu, creo que está claro que el directorio mixto, conformado con todos estos actores, y que a partir del 10 de diciembre va a ser inclusive más diverso, porque digamos, claramente hay una diferenciación hasta política, digamos, de los actores, digamos. Eso me parece que es parte del proceso democrático. Ahora, esa discusión me parece que va a estar, y si es necesidad en el año 2024, 2025, priorizar cualquier tipo de extracción para el municipio, entiendo que ese debate se va a dar y que no creo que nadie lo bloquee. Como también digo que si es necesidad alguna obra interna del parque, utilizar ese recurso para hacer la obra y bajar costos, también el directorio lo va a poder merituar, lo va a poder exponer, lo va a poder discutir y va a poder, en el buen sentido, convencer al municipio de que ceda una proporción más o menos de ese material. Y si se cumplen todas las expectativas del sector público, parque incluido, y queda un excedente, que ese excedente, medido en cada instancia de tiempo, pueda tener un destino comercial, que a su vez le genere un ingreso genuino al parque para poder seguir invirtiendo en el desarrollo del mismo y le dé soluciones a los vecinos en términos amplios para poder construir. Pero cuando hablamos del acceso a la vivienda, hablamos del acceso a una ciudad mejor y un montón de cuestiones, hace falta material para hacer puentes, para hacer calles, para hacer casas, para hacer edificios, para hacer infraestructura urbana, para hacer infraestructura, digamos, pública, pero también privada. Y la verdad que el sobrecosto que tiene esta ciudad por no tener, por habernos tocado la dicha de tener el entorno natural que tenemos, y también las dificultades de no tener materiales en accesibilidad como tienen otros lugares del país, que hace un pozo y sacan áridos y les sobra, acá nos falta. Entonces me parece, y en esto, en relación a la pregunta, y me parece, lo tomo del lado positivo, ¿por qué adentro del parque y no afuera del parque o otro lugar? Porque también me parece que en términos ambientales, hacer una cosa en cada lado, o sea, separar los procesos en diferentes lugares, cuando podríamos concentrar que el impacto esté solamente en un solo lugar confinado, con seguridad, con un ente que aparte cuida el perímetro, con una serie de cuestiones que están hoy objetivamente, claramente verificadas, y yo prefiero mil veces que el trabajo tenga 1, 2, 3, 4 beneficios en una sola extracción, en una sola actividad, y no decir, bueno, acá se extrae, acá solamente movés el suelo, pero no me podés utilizar esa tierra. Digamos. Parece que está bueno esto que decía la legisladora, es cómo simplificamos y hacemos más eficiente el uso de los recursos, y que también el impacto ambiental, porque no deja de tener un impacto ambiental, obviamente, extraer suelo y hacer una modificación, hacer un parque tiene un impacto ambiental. Hacer un barrio tiene impacto ambiental. Ahora, el tema es que uno tiene que sopesar, obviamente, las necesidades de la comunidad, y obviamente uno no va a dejar de hacer un barrio para no impactar sobre el suelo virgen. Bueno,
hacemos el barrio y protegemos otras zonas que realmente sean de protección ambiental, porque es el equilibrio entre la vida humana genera impacto ambiental. O sea, no es, es una definición, digamos, así. Ahora, que ese impacto sea medido, que ese impacto sea bien estudiado, que ese impacto tenga los resguardos de los actores que tienen un interés aparte primario, como decían, de desarrollar el parque, o sea, yo entiendo que los miedos están propios, lo hemos discutido en otras instancias también privadas, es que no se repitan malas experiencias que la ciudad tiene con canteras, con extracciones que han sido históricamente mal gestionadas, hay que decirlo, por parte del sector privado. Ahora, en este caso, digo, darle la oportunidad al sector público. Con anuencia de todos los sectores públicos, claramente, sí. Faltas de controles, cuestiones de responsabilidad, pero darle hoy la oportunidad a que algo que sabemos que se está haciendo bien, y esto objetivamente, ya no es una promesa, ya no es vamos a hacer el parque, o sea, el parque está construido, se ha ejecutado, me parece que lo hemos podido recorrer materialmente, lo podemos tocar, digamos, en el término concreto, y hay realmente un gran impulso, y cuando uno lo habla con otros actores del país, en algunas instancias que hemos podido compartir, les llama mucho la atención cómo Bariloche ha podido materializar esa política pública junto con la provincia. Porque en otras partes del país no está esa sinergia, no está esas garantías, no está esa infraestructura implantada y no están tan claros los debates públicos respecto de cómo, para qué, cuánto. Miren, datos sin hacer, digamos, un poco más de historia. Desde el año 1986 que esta ciudad se discute tener un parque industrial y había declarado de interés municipal la creación del parque y, bueno, por diferentes razones no se logró consolidar hasta hace vista, ¿cuánto? 5 años, 6 años que se logró, digamos, materializar concretamente. Pasaron en el medio, yo no había nacido y esto estaba discutiendo. Qué insolente. Bueno, tengo que decir, déjenmelo que lo aproveche. Así no vamos a Usted tampoco había nacido, concejal. Pero lo que digo es, me parece que hay que poder cerrar los procesos y me parece que parte del proceso es tener, generar los pisos mínimos de confianza para realmente demostrarle a la comunidad, y esto me parece que acá es reivindicar la política, que podemos ponernos de acuerdo, más allá de las diferencias que tenemos todos, electorales o ideológicas, y poder en esto construir una política de Estado. Y en esto todos ser garantes y a su vez también estar fiscalizando permanentemente y viendo que se haga lo que se tiene que hacer. Me parece que en esa diversidad, por más que el ente tenga una composición del directorio, bueno, el resto, la comunidad está observando, los actores políticos están observando, y me parece que cualquiera de nosotros tiene la obligación el día de mañana de decir, che, yo voté una ordenanza con un espíritu y ser el que marque que se hagan las cosas como corresponde. Entonces me parece que es esto, para mí es generar los acuerdos y en este caso que trascienda la cuestión partidaria, política, ideológica y que construyamos o que sigamos construyendo una política de Estado. Entonces que ese es el salto de calidad que le tenemos que dejar a nuestros vecinos y por lo menos que yo le quiero dejar antes de finalizar la gestión y que los que continúan en la gestión, en este caso muchos acá en la mesa son reelectos, bueno, sigan trabajando objetivamente en esto y van a estar ahí con el acompañamiento de la comunidad. Perdón, me puse emotivo. Ahora tomen la palabra. Nadie me pide la palabra y yo sigo hablando. Elegí la hora. Gracias. No, yo quizás siento como que vamos cerrando el tema. Primero, de verdad, yo siento desde el primer momento que hemos podido trascender la cuestión partidaria y lo he dicho siempre y se lo he dicho a cada una y a cada uno de ustedes, agradecerles siempre la escucha atenta y el compromiso ante este tema porque entiendo que lo toman como en ese sentido, digamos, con la importancia que tiene. Así que yo, de verdad, agradecer eso porque lo vi en cada uno y cada uno de los concejales. En cuanto a lo que se fue dando en la mesa, me parece que es importante lo que trae a colación la asesora letrada en cuanto a poder salvar la cuestión esto que es explotación, pongámoslo como tiene que ser, si les parece a ustedes, esa es mi propuesta, y nos evitamos todo lo otro que ya se estuvo hablando en la mesa, porque es así lo dice la ordenanza, si no me equivoco, es la 79 o 179, ¿179 o 79? Ah, del 79. 180 y... Bueno, y también lo dice así la Secretaría de Minería, digamos, la normativa en ese sentido. Y lo último que nos quedó, que creo que es el uso comercial, yo creo que ya lo hemos dicho varias veces, nunca nos percatamos en el primer momento de que todos son comercios, básicamente, hasta el mismo INVAP, hasta el mismo ARSAT, que necesitan eso para tener una habilitación, pero eso no implica de que va a entrar la gente porque no es la intención bajo ningún punto de vista. Si eso se tiene que aclarar,
aclarémoslo, donde no sé si un artículo, pero en los fundamentos, porque eso está dentro de también del reglamento del parque que tenemos. Eso, y agradecer siempre la escucha. Y entiendo entonces que está esta invitación para que la gente de ARSAT venga el martes que viene, eso también. Sí, la intención es que puedan, en lo posible, acercarnos a algún material como para yo poder compartírselos y que lo puedan traer visto, como para aprovechar también después del tiempo para consultas y que nos puedan hacer alguna exposición. No sé si vamos a tener la sala de abajo como para proyectar, después vemos si hace falta y tenemos la posibilidad de hacer alguna cuestión acá, o por lo menos que lo tengamos todos digitalmente en la mano como para poder verlo en los teléfonos o en las computadoras. No, pero también el parque está a disposición, si no tienen abajo, el parque está a disposición, ¿no? Sí. Nos vemos. Aparte, hay que ver la parte de logística, si acá el martes llegamos, pero la idea es poder llegar al martes, porque digamos, la intención es que estos podamos llegar a un dictamen en algún momento. Entendí de Ariel, perdón, ¿no? Pero la gente lo tiene hasta el 20. No sé qué día es hoy, es 15. El 20 es miércoles. Miércoles. Por 30 días. Por eso. Puede ser acá, podemos ver otra locación que sea apta para poder exponer eventualmente, si tenemos que tener una proyección, salvo que lo... bueno, salvo, ahí lo vemos con el concejal Sánchez cómo lo... No, igual yo volví para mí estuvo bueno ir, así que vamos, yo no es problema, digamos. Bueno, lo coordinamos, pasa que tenemos también la comisión de... Claro, tengo otros invitados y por ahí hacerlo ir hasta allá. Ese. Puerto, entonces. Se puede complicar. Por ahí está bueno. Bueno, ahí lo definimos, pero la intención, a ver, dejar en claro esta cuestión, digamos, de... Seguimos entonces como conclusión. A ver, yo sigo en comisión y me hacen... me hacen enojar. Yo estoy en comisión y me siguen hablando todos por... Silencio, por favor, que no me escucho. No, esperen, porque estamos haciendo acuerdo. Yo todo lo que dijeron ahora lo voy a tratar de impactar prolijo en el reformulado y voy a revisar de paso qué cosa hay que corregir el anexo, porque hay que editarlo y lo tengo que compatibilizar con el equipo del PITBA. Si tengo eso cerrado, apenas lo tenga cerrado, se los envío para que lo puedan leer con tiempo. Antes del martes, claramente, pero bueno, ténganme paciencia. Por mi parte, eso por el tratamiento de hoy, que era, como les digo, era ponernos de vuelta en tema, repasar los acuerdos, digamos, que había sobre las diferentes cuestiones, plantear las dudas y llevarnos la tarea en casa de poder reformular lo necesario para que quede impactado esto. Y sí, bueno, comprometerlos en lo posible que puedan estar el martes, puntualmente, porque si vamos a tener los invitados que son de ARSAT, puedan también tener la escucha activa de todos para que nadie se pierda esa presentación. Eso respecto de este módulo. Y bueno, ahora hacemos un cuadro intermedio para poder continuar con el segundo módulo de la comisión. Muchas gracias. Siendo las 10:38.